Saludos estudiantes. Ahora vamos a continuar con la segunda parte del laboratorio, que es la presentación de los protozoarios. Las características generales de estos individuos es que pertenecen al dominio eucaria, es decir, son organismos eucariotas unicelulares. Pertenecen al reino protostictas. Son organismos eucariotas unicelulares y mótiles, es decir, que se mueven. Crecen en ambientes húmedos y son susceptibles a la desecación, es decir, en ambientes rígidos o áridos donde no hay agua, se les hace sumamente difícil poder sobrevivir. Son organismos libres de ambientes marinos y acuáticos. Los protozoarios terrestres se encuentran en materia orgánica en descomposición, suelo y arena de la playa. Algunos parasitan en plantas y animales, como veremos a continuación. En su mayoría son heterótrofos, pero hay algunos que tienen la capacidad de ser autótrofos. La nutrición de los protozoarios. Los que son fotoautótrofos contienen cloroplastos. Los que son heterótrofos van a absorber moléculas orgánicas o ingieren grandes partículas de comida mediante un proceso que llamamos fagocitosis. Los mixótrofos, durante la exposición solar, pueden llevar a cabo fotosíntesis y en la oscuridad poseen nutrición heterotrófica, es decir, pueden fagocitar otros alimentos. Cuando hablamos de los procariotas y de los eucariotas, siempre hablamos de la teoría de la endosimbiosis, es decir, cómo surgen las células eucariotas. Pues la evidencia sugiere que la mayoría de los protistas surgen por ese proceso. Repasando cuál era el proceso de endosimbiosis, es el proceso por el cual un organismo unicelular engolfa a otro, es decir, que lo come y se convierte en un endosimbionte. Posteriormente, eso da origen a un organelo celular. Los mitocondriones evolucionaron por endosimbiosis de un procariota aeróbico, es decir, que tenía la capacidad de trabajar en presencia de oxígeno. Los plastidios evolucionaron por endosimbiosis de una cianobacteria fotosintética, bacterias que tienen la capacidad de utilizar luz para producir sus nutrientes. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo surgen los diferentes grupos de protozoarios. Algunos vienen por endosimbiosis por una alga roja o una endosimbiosis, ¿verdad?, de una alga verde que evoluciona, entonces nos da origen a los dinoflagelados, apicomplexos, estrenópilos, euglenoides y clororaquiniofitos, un nombre bastante extraño. Bien, el primer grupo son los escabates, que son protozoarios que poseen mitocondrios modificados y tienen un flagelo que es único. Se van a caracterizar porque poseen un citoesqueleto. Dentro de los grupos que incluiremos son los diplomonados, parabasálidos y euglenosos. Aquí tenemos un ejemplo de un euglenoso. Es un grupo diverso que incluye depredadores heterotróficos, autótrofos fotosintéticos y parasíticos. Bien, ejemplos de estos son los cinetoplastidios y los euglenoides. También tenemos los cinetoplastidios. Estos son sumamente importantes porque son el tipo de protozoario que es parasítico. Un ejemplo de esto es el Trypanosoma manzoni, que causa la enfermedad del sueño en África. También tenemos los euglenoides. ¿Okay? Esos poseen dos flagelos y con mucho éxito los podremos observar en las aguas que hemos cultivado con ustedes con protistas. Los cromalveolados son un grupo monofilético que se originó mediante endosimbiosis secundaria. Se ha propuesto que el endosimbionte que dio origen al grupo es una alga roja. Estos son los alveolados y los estramenópilos. Aquí tenemos el ejemplo de los alveolados, como lo son los dinoflagelados, apicomplexos y ciliados. ¿Por qué estos son muy importantes y quizás los hemos visto? Los dinoflagelados tienen dos flagelos y cada célula está reforzada con placas de celulosa, similar a la encontrada en las plantas. Son abundantes en el fitoplancton marino y de agua dulce. Estos son los que causan la famosa marea roja, ciguatera, y algunos son bioluminiscentes. Así que cuando vamos a las bahías de Fajardo, Vieques o Guánica, que son luminiscentes, lo que estamos observando son dinoflagelados. Y aquí tenemos diferentes ejemplos. ¿Ven? Los apicomplexos son parásitos de animales y algunos provocan serias enfermedades a los seres humanos. El más famoso de estos es el Plasmodium falciparum, que es el protozoario que causa la malaria, enfermedad que puede enfermar y destruir los glóbulos rojos en la sangre de los individuos. Aquí tenemos su ciclo de vida, ya que éste necesita dos hospederos, es decir,
una vez ha ocurrido la fusión de los gametos, ese cigoto va a una meiosis, necesita de un hospedero primario que es el mosquito, y el mosquito anófeles, que es el que lo transporta, pica al hombre o al humano, y entonces dentro del hombre nos convertimos en su segundo hospedero y nos enferma nuestro hígado y nuestras células rojas de la sangre. Los ciliados son grupos variados de protistas que utilizan cilios, que son pequeñas estructuras, para moverse o alimentarse. Poseen macronúcleos y micronúcleos. Su reproducción va a ser sexual durante la conjugación, en el cual los individuos van a intercambiar sus micronúcleos a haploides. Su reproducción asexual es mediante reproducción que conocemos como fisión binaria. Aquí tenemos un ejemplo de un paramecio, de cómo es que entonces se puede reproducir y producir individuos que son diferentes. Recuerden que estamos hablando de la fusión de dos micronúcleos. Los estramenópilos contienen fotoautótropos. Esos son los que capturan la luz, y algunos grupos son heterótropos. La mayoría contiene dos flagelos, uno peludo y uno liso. Ejemplos son las diatomeas, algas doradas, algas pardas y los oomicetos. Las diatomeas son las algas unicelulares compuestas de una pared de dos partes compuestas de sílice hidratada. Usualmente se reproducen asexualmente y ocasionalmente pudieran ir en un ciclo de reproducción sexual. Son el principal componente del fitoplancton marino. Poseen importancia económica en diversos productos comerciales, y aquí tenemos diferentes diatomeas que quizás pudiéramos poder observar en el laboratorio. Las algas pardas son las algas más grandes y complejas. ¿Ok? Muchas de estas son las que encontramos en las orillas de las playas cuando llegamos en la mañana, que las mareas las ha traído. El mayor ejemplo de estas es la laminaria, el sargassum, la macrocystis y la padina. Aquí tenemos ejemplos de macrocystis y de padina, y esas sí las hemos observado en las orillas de nuestras playas. Los micetos también son sumamente importantes porque son hongos verdaderos en algún momento, pero son protozoarios. La mayoría son descomponedores aparasíticos, poseen hifas para la adquisición de nutrientes y su reproducción sexual por oosporas y asexual mediante zoosporas. Aquí tenemos el ciclo de vida, un tanto complejo. Usted lo mira en detalle. También tenemos los cercozoos, que incluye protistas con formas ameboides y flagelados, comunes en ambientes marinos, acuáticos y ecosistemas terrestres. ¿Por qué son estos tan temidos? Bien, porque ahí están las famosas amebas que están en las aguas dulces, que cuando nosotros nadamos y tomamos esa agua, nos podemos infectar de forma tal que nos puede provocar la muerte. Inclusive muchos casos de ceguera también son reportados por infecciones de amebas en el ojo del humano. Los unicontes es un supergrupo que contiene animales, hongos y algunos protistas. Son los amebos y los opistocontes. Los amebosos son amebas que poseen un pseudópodo lobulado en forma de tubo en vez de forma de hilo. Esta tiene los hongos limosos, slime o entomoebas. Las entomoebas son parásitos de vertebrados e invertebrados. Bien, por ejemplo, causan disentería amébica, que es la tercera causa de muertes por parásitos eucariotas. Así que estos protistas unicelulares no son tan